Hermanos y hermanas, reciban un cordial saludo de paz y bien. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a nuestro séptimo encuentro de laicos y laicas de la provincia franciscana de San Pablo Apóstol, que tiene por título Un itinerario para conocer a Francisco, el seguidor de Jesús. Hace 15 días hablamos de un encuentro fundamental en la vida de Francisco, que es el encuentro con el Cristo de San Damián. Hablábamos también de las consecuencias que trajo este encuentro para su vida, que en primer lugar Francisco responde con una solución que podemos decir de tipo burgués, porque Francisco vende su caballo, vende las telas y el dinero que recoge por la venta de estas dos cosas las lleva al padre Pedro y las pone al servicio de la capillita de San Damián. Otro elemento interesante es esta consecuencia de tipo evangélico que Francisco da al llamado que le hace el Cristo, y es que ofrece su vida, dona su vida a la capillita de San Damián como un oblato. Evidentemente hay un contexto medieval, un contexto que nos habla de esta realidad, y es que el Papa Inocencio III, en el 26 de mayo de 1198, había proclamado una bula llamada In Eminenti. Con esta bula, el Papa Inocencio reconocía de un modo particular, daba un reconocimiento particular, por decirlo así, a aquellos que ofrecían su vida como oblatos en las capillas. Es decir, Francisco no es un clérigo, Francisco es un laico, pero con una característica particular. Ahora es un oblato en San Damián. Esta condición le servirá más adelante, como lo veremos hoy, para defenderse de su padre Pedro Bernardone. Que evidentemente el padre Pedro no estará contento con que Francisco haya vendido de las telas, no estará contento con que haya vendido su caballo. Por tal motivo, Pedro Bernardone empieza a rastrear a Francisco por toda la ciudad de Asís, y parece que interiormente Pedro Bernardone se siente dolido por aquello que Francisco ha hecho, que es vender la herencia, es decir, es vender las telas. Cuando hablamos de las telas en el medioevo, hablamos de una materia prima muy costosa de conseguir. De hecho, Pedro Bernardone tenía que ir a Francia a conseguir las telas, y las distancias entre Asís y Francia son bastante largas. Debemos recordar también que no existen los medios de transporte que tenemos hoy, es decir, la pérdida económica de Pedro Bernardone es bastante grande. Entonces, teniendo en cuenta que Pedro Bernardone lo persigue, Francisco va y se esconde en una cueva. Parece ser que esta cueva está muy cerca de la capillita de San Damián. En esta cueva Francisco morará aproximadamente un mes y estará en esa soledad interior que expresa la cueva, ¿no? Un encuentro consigo mismo, pero que será un encuentro muy interesante, porque este encuentro le permitirá tomar las fuerzas, llenarse de valor y poder salir de la cueva y dirigirse nuevamente a la ciudad de Asís. Como dirá la vida del Beato Francisco, que nos cuenta que se encaminó hacia la ciudad y, ardiendo en fuego divino, se reprochaba a sí mismo su pereza y poco valor. Cuando llega a la ciudad de Asís, seguramente que la gente que sabe lo que ha hecho Francisco, que sabe que ha generado una pérdida económica a su padre Pedro Bernardone, lo empiezan a considerar un loco, empiezan a mirarlo con ojos distintos. Cuando Francisco vuelve a su casa, el padre Pedro Bernardone decide encerrarlo en una pequeña celda que se encuentra aún actualmente en lo que hoy conocemos como la casa de San Francisco. ¿Por qué lo encierra en esta celda, en esta pequeña cárcel? Porque había una legislación en Asís que le permitía a los padres meter en la cárcel y engrillar a sus hijos cuando estos despilfarraban su herencia paterna. Evidentemente Pedro Bernardone se siente mal, evidentemente Pedro Bernardone se siente ofendido, y estas son las razones que lo llevan a engrillar y a encerrar a su hijo en la cárcel. Parece ser que Pedro Bernardone, después de este acontecimiento, tuvo que viajar nuevamente a sus viajes de negocios, a hacer sus viajes de negocios, y la mamá de Francisco, Madonna Pica, aprovecha este momento para dejar a Francisco en libertad. Madonna Pica le rompe las cadenas, le permite salir, y Francisco regresa nuevamente hacia San Damián, pero con un elemento muy importante: ya Francisco no tiene miedo. Cuando el padre Pedro Bernardone vuelve nuevamente de su viaje de negocio,
quiere llevar a Francisco a comparecer ante lo que podríamos llamar el cónsul de la ciudad de Asís. Es decir, él considera que su hijo ha cometido un delito de tipo civil, de tipo jurídico, y Pedro Bernardone por eso lo quiere llevar a comparecer ante el cónsul de la ciudad de Asís. Pero hay un elemento muy interesante que lo había comentado al inicio de esta presentación, y es que Francisco ahora no tiene una condición simplemente de un ciudadano de Asís. Francisco en este momento es un oblato, es decir, es un siervo del Señor, un siervo de la capillita de San Damián. Entonces, por esta condición de oblato, Francisco le dice a su padre que no comparecerá ante el cónsul, sino que debe comparecer ante la autoridad religiosa más cercana. En este caso, la autoridad religiosa más cercana es el obispo de Asís, que se conoce con el nombre de Guido. Algunos lo llaman Guido I, algunos lo llaman Guido II. Lo importante es que el obispo se llama Guido, y ante el obispo ocurre una escena que es bastante importante. Quisiera leerla tal cual como nos la cuenta la leyenda mayor de San Buenaventura. Intentaba después el padre, según la carne, llevar al hijo de la gracia, desposeído ya del dinero, ante la presencia del obispo de la ciudad, para que en sus manos renunciara a los derechos de la herencia paterna y le devolviera todo lo que tenía. Se manifestó muy dispuesto a ello el verdadero enamorado de la pobreza, y llegando a la presencia del obispo, no se detiene ni vacila por nada, no espera órdenes ni profiere palabra alguna, sino que inmediatamente se despoja de todos sus vestidos y se los devuelve al padre. Además, ebrio de un maravilloso fervor de espíritu, se quita hasta los calzones y se presenta ante todos totalmente desnudo, diciendo al mismo tiempo a su padre: hasta el presente te he llamado Padre en la tierra, pero de aquí en adelante puedo decir con absoluta confianza: Padre nuestro que estás en los cielos, en quien he depositado todo mi tesoro y toda la seguridad de mi esperanza. Francisco se desnuda totalmente ante la ciudad de Asís, ante el obispo Guido de Asís, y este desnudo no es simplemente un gesto externo. Este desnudo tiene unas connotaciones jurídicas muy importantes, porque cuando Francisco se desnuda, renuncia totalmente a su identidad de hijo de Pedro Bernardone y renuncia a sí mismo a su identidad de ciudadano de Asís, porque desconoce totalmente el nombre de su padre, Pedro Bernardone. Por lo tanto renuncia totalmente a la herencia paterna y renuncia a todos los derechos que le garantiza su condición de hijo de Pedro Bernardone. Es decir, Francisco en este momento sale de la ciudad, y al salir de la ciudad pierde sus derechos, todos sus derechos como ciudadano. Es decir, de ahora en adelante Francisco será un habitante del mundo. Otro elemento interesante que vale la pena destacar es que este desnudo que hace Francisco es un rito que podríamos llamar así de iniciación a todos aquellos que querían vivir la vida de penitencia. Es decir, Francisco de Asís no es el primero en la historia que se desnuda, sino que Francisco de Asís, siguiendo una línea penitencial que había ya en ese contexto medieval, se desnuda como un signo también de iniciar la vida penitencial, que lo llevará precisamente a salir de las murallas de Asís y lo llevará también a vivir entre los pobres, entre los leprosos, entre los marginados de la ciudad de Asís. Es decir, este despojo de Francisco no es simplemente un despojo material, con el peso material que evidentemente tiene, sino que también es un despojo que le permitirá abrirse a un nuevo horizonte, abrirse ese nuevo horizonte que significa estar totalmente abierto a aquel que es el absoluto, aquel que es el trascendente, aquel que es Dios. Ya su padre no es Pedro Bernardone, ahora su padre es Dios que está en los cielos. Bueno, les agradezco a todos ustedes la atención y espero que este video les pueda servir. Muchísimas gracias y hasta la próxima.